fue la presentación de su legado y testamento político. Hoy hace un año, el 5 de febrero de 2024, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, enunció una serie de reformas a la Constitución como su Plan C ante la cerrazón de la oposición de discutirlas y con la esperanza de que, en las elecciones de junio de 2024, movieran a la población para votar por Morena y por Claudia Sheinbaum. A la postre, su sucesora y así, con una mayoría calificada, pudiera efectivamente renovar la Carta Magna, como acabó sucediendo desde septiembre pasado con la nueva legislatura. A continuación, un repaso de las reformas avaladas y de los pendientes de aquel Plan C a un año de su presentación. Reforma judicial. Quizá la más polémica e importante reforma propuesta por López Obrador fue la de la elección judicial, donde jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral serían elegidos por voto popular. Eso ocurrirá luego de que la reforma fuera avalada un par de semanas antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional. Las elecciones se llevarán a cabo en dos partes, una el 1 de junio próximo y la otra en junio de 2027, con la que quedará renovado de forma completa el Poder Judicial Federal. Extinción de órganos autónomos. El 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que ordena la desaparición de 7 organismos autónomos como parte de una reforma administrativa impulsada por el gobierno federal. Los órganos afectados son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Guardia Nacional pasa a Sedena. El 30 de septiembre, en las últimas horas del sexenio de López Obrador, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que avala que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Reforma para trenes de pasajeros. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre esta reforma constitucional en materia de vías y transporte ferroviario. Con ello, se eleva a rango constitucional que las vías férreas se usen para trenes de pasajeros. Se establece la reanudación del derecho de parte del Estado mexicano a utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros mediante asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. Prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos. A mediados de enero de este año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas que prohíben cigarros electrónicos, vapeadores y fentanilo ilícito. Maltrato animal. En diciembre también se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Constitución para prohibir el maltrato a los animales, las cuales entraron en vigor el 3 de diciembre. Reforma energética. A finales de octubre, el decreto de reforma mediante el cual se realizaron ajustes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regresar petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresas públicas, a diferencia de la denominación de empresas productivas, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que a partir del 1 de noviembre entró en vigor dicha disposición. Con respecto a las reformas de AMLO pendientes que retomó Sheinbaum, reforma electoral. Quizá la más polémica tras la reforma judicial, la reforma político-electoral se discutirá este año en el Congreso, pues es uno de los pendientes del Plan C de AMLO más llamativos. Una de las discusiones más acaloradas, incluso entre los partidos aliados de Morena en el Congreso, es la desaparición de los pluris. Sin embargo, las reformas que sí se planean aprobar pronto y que tienen que ver con lo político son las propuestas por la presidenta Sheinbaum, las reformas para prohibir la reelección en cargos públicos y la que va en contra del nepotismo. Austeridad republicana. Queda pendiente la reforma propuesta por AMLO de darle mayor claridad y contundencia al artículo 127 constitucional para dejar asentado un gobierno de austeridad republicana sin importar partidos ni nombres que ocupen la silla presidencial en el futuro. Atención médica universal y gratuita. Queda pendiente por discutirse y avalarse en el Congreso. Prohibición del fracking y del maíz transgénico.
La propuesta de prohibir el fracking es parte del Plan C, pero aún no tiene fecha ni se prevé que en este periodo de sesiones se discuta, contrario a la prohibición de maíz transgénico que enviará en este mes la presidenta Sheinbaum para darle prioridad en ambas cámaras del Congreso de la Unión.